Hola amigos, bienvenidos a este espacio. Yo soy Roberto Islas y el día de hoy me encuentro con un amigo de la infancia. Él es internacionalista de formación y pues también hace poco publicó este libro, Diálogo de Saberes hacia una regulación integral de cannabis. Él es Carlos Derbez. Charles, bienvenido. Muchísimas gracias, mi Robert. Pues primero me gustaría que nos platicaras un poquito de este libro. ¿Qué onda con este libro? ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿De qué va? Ok. Bueno, pues el 420, Diálogo de Saberes hacia una regulación integral del cannabis y revisión de la política de drogas en México, pues es un libro colaborativo que tuve a bien coordinar junto con el doctor Imer Flores y el maestro Emanuel Orozco, bueno, primero del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el doctor Emanuel, él forma parte de la plantilla del Instituto Nacional de Salud Pública. Esta publicación forma parte del proyecto 15111, del programa del proyectos nacionales estratégicos del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología. El proyecto de este libro pues es producto de trabajo de varios años. Iniciamos nosotros en el Colegio de San Luis en el 2020 con un pequeño conversatorio que de repente nos dimos cuenta que pues, nos desbordó porque pues no sé, el tema de cannabis es muy amplio. Nosotros traíamos una perspectiva muy específica sobre voltear a ver pues, qué onda con el tema del mercado, la regulación, cómo va a ser posible, un poco también la cuestión de los derechos, pero nos dimos cuenta que pues, es un tema que por donde le veas, antropológica, sociológica, desde el ámbito medicinal, el ámbito de los negocios, el ámbito político, pues es muy amplio, ¿no? Se tocan muchos temas. Ahora sí que dicen que últimamente está esta palabrita por ahí de interseccional, ¿no? Y finalmente pues es un tema que nos pega diferente dependiendo de nuestra inserción social. No es lo mismo tú que tienes trabajo con las cuidadoras, ¿no? Con madres cuidadoras, que obviamente pues, se diferenciará entre los ingresos de esas madres cuidadoras, a que por ejemplo lo esté viendo un consumidor recreativo, lúdico, o lo esté viendo alguien que lo utiliza. Digo que estas definiciones, ahorita platicaremos más de eso, pero por ejemplo un consumidor que nada más utiliza CBD como para irse a dormir, a un consumidor que lo hace con THC porque lo necesita para algún dolor, o digo, cambia mucho la perspectiva, ¿no? Entonces el proyecto pues se trató desde una metodología de los estudios de paz, poner a prueba también si pues la regulación de cannabis realmente le iba a aportar a la construcción de paz en este país, que desafortunadamente pues hemos tenido muchos conflictos últimamente. Y pues tratamos ahí de debatir los puntos desde una perspectiva histórica, te digo, social, jurídica, y también voltear a ver la situación con otras sustancias, ¿no? Entonces tuvimos a bien a este libro pues hacer. Son varios artículos, te digo que van desde la cuestión histórica, la pelea por la regulación, una perspectiva medicinal con la doctora Carmen Amezcua, el tema ambiental con el doctor Adrián Figueroa. Ahora sí que está muy completo el libro, es un proyecto muy redondo que tratamos pues de poner un poquito de todo, pero obviamente con una seriedad académica y pues una fuente de información legítima y fidedigna que el día de mañana pudiera servir para otras investigaciones. Claro, pues está muy interesante y veo mucha colaboración, como dices, de diferentes disciplinas, lo cual pues, lo hace muy completo. Y creo que hoy vamos a hablar mucho de la cuestión legal y creo que tú como internacionalista podrás aquí explayarte un poquito más y hablarnos de ciertas dudas que yo creo que muchas personas tenemos, que igual hemos escuchado, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, pero ¿qué diablos es eso, no? Ok. ¿Qué tiene que ver con cannabis? Bueno, ya iremos ahorita hablando de eso. Claro. Creo que la primera parte sería hablar de este marco legal internacional, Ok. específicamente de los tratados de las Naciones Unidas acerca de los estupefacientes. Ok. Y cómo se clasifican y eso qué onda. Ok. Mira, el marco legal internacional realmente son
3 tratados y una extensión de un protocolo. Es el actual, el moderno, se basa en la Convención Única de Viena de 1961. Ese tratado, bueno, pudiéramos hablar un poco de la historia anterior a esos tratados, porque ya se habían intentado hacer regulaciones internacionales pues como de gran envergadura desde 1910-1912 con las convenciones de Shanghái. El tema es que ya venía el cannabis, desafortunadamente, trataron como de meterlo en la misma bolsa que todas las sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, la experiencia occidental en relación a occidental y también de China muy en específico, pero ahorita te voy a explicar sobre eso, pues había sido que pues básicamente las sustancias generaban un conflicto tanto moral, en el sentido moral ético, en el sentido como un poco de la influencia cristiana en la cultura occidental, y también un tema de pues la falta de productividad a la que eso llegaba, ¿no? Porque finalmente pues se tenía esta concepción de que una sociedad sana o el individuo sano que no caía en el uso de sustancias pues era una persona productiva, una persona moderna, ¿no? Básicamente, que podía controlar sus pasiones y que pues el consumo de estas sustancias podía desviarlo de ese camino. Entonces se viene haciendo esta regulación, pasa por la Sociedad de Naciones también, pero desafortunadamente todos estos marcos legales pues llegan a un momento de crisis con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Previamente a la Segunda Guerra Mundial, las colonias, los países coloniales europeos, Francia, Inglaterra, tenían el dominio sobre el mercado de opio a nivel internacional y también de muchas otras sustancias porque en sus colonias se producían estas plantas, ¿no? Entonces, previo a la Segunda Guerra Mundial, estos países en específico no habían apoyado una visión más prohibicionista o más, pues sí, como más ortodoxa hacia la prohibición que sí tenían Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene que ver con un tema más, yo lo diría que más vinculado como a su tradición religiosa protestante y que es un poco más pues como puritana, ¿no? Y del lado de China, ellos venían saliendo también de un super conflicto que tuvieron, que fue las guerras del opio, ¿no? Ellos incluso tienen un tema ahí muy fuerte culturalmente con el tema del siglo de la humillación, porque ellos a partir de que pelean el consumo de opio, que lo habían no introducido, pero sí lo habían fortalecido muchísimo los ingleses a través de las colonias de la India, pues ellos traían como una aversión a todo lo que fueran sustancias psicoactivas, el específico opio, pero también como que estaban cortando en general. Entonces eso se pierde con la Segunda Guerra Mundial. Obviamente la Segunda Guerra Mundial es un reordenamiento internacional de todos los pesos y contrapesos, ¿no? Y en este conflicto, pues el que queda como realmente el principal ganador, por así decirlo, son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pasa el tiempo un poco, pues viene el cierre 45, obviamente se dan pues sí, un tramo de ciertos años en los que pues no solamente tenían que organizar el tema de drogas, sino en general el comercio internacional, la descolonización, un montón de cosas, ¿no? Pero entonces hasta el 61 se ponen de acuerdo, ¿no? En el 61 generan este marco en el que meten un sistema de clasificación de sustancias, son unas listas, son 4 listas, ahorita no me acuerdo bien cómo era el cruce, pero básicamente es como que la lista 1 es como sustancias que tienes que tener cuidado, pero o sea, que como que su consumo es de cuidado, pero no generan adicción. El 2 es como su consumo es de cuidado y sí generan adicción. El 3 es como que ni una ni otra, el 4 es como que están súper prohibidas, ¿no? Ahorita no me acuerdo en específico de ese orden de las listas, pero es un sistema cruzado, ¿no? Como sí es peligroso y es adictivo o no, ¿no? Básicamente son como 2 ejes. Entonces meten en la misma bolsita pues las sustancias, las plantas naturales que tienen efectos psicoactivos, ¿no? Entra el cannabis, el peyote, con la mescalina, los hongos y los ibios, el opio, todo ese tipo de sustancias las meten en esa lista. Luego viene un segundo acuerdo en el 71, que ese pues básicamente es como el
el acuerdo donde ya ya están viendo como pues sí, como el despegar de la industria farmacéutica. Entonces tienen que hacer la diferencia entre lo que son como estas drogas psicodélicas sintéticas que ya se estaban empezando a poner de moda, el LSD, MDMA, todo ese tipo de sustancias, y lo que son medicamentos psiquiátricos controlados, ¿no? Y después de ese viene el 81 y la extensión del protocolo del 82, que ya es donde se queda bien específico todo este tema de cómo Naciones Unidas va a reglamentarlo, cómo tienen que reglamentarlo los países, los mecanismos de apoyo, porque esto genera también en ciertos cuerpos dentro de mismo ONU para poder garantizar el tratamiento de las sustancias, ¿no? Okay. Está la Comisión de Narcóticos, está la Junta de Estupefacientes, la JIFE. Ajá. Entonces ya se va generando como el marco legal internacional que después adoptan los países a través de esta cuestión de los tratados internacionales. Un país cuando firma un tratado internacional, dependiendo de su doctrina del derecho, lo acepta a rango constitucional o no. En el caso de México en específico, pues sí, ¿no? Entonces nosotros nos regimos por ese tratado, como con la convención, es lo mismo que tú vas a encontrar en la Ley General de Salud, ¿no? Okay. Y pues obviamente va esto desenvolviéndose hasta pues ir incluyendo sustancias como más modernas, como lo es ahora el fentanilo, ¿no? Entonces pues más o menos de ahí parte todo este tema. Y luego llega un momento después de que de que estos tratados y se clasifican estas sustancias, lo que ahorita nos explicaste, llega en un momento la OMS y dice, ¿saben qué? Tenemos que volver a reorganizar esta onda, específicamente hablando de cannabis, para quitarlo como de esas sustancias peligrosas, ¿no? Sí. ¿Y eso en qué ayuda o en qué cambia la situación de cannabis? Ok, mira, está muy interesante porque esto de OMS tiene que ver también con un montón de estudios que le empezaron a hacer previamente con un doctor que se hizo muy famoso, que es el doctor Rafael Meshulam. Meshulam pues no era otra persona que pues un académico, médico en Israel, que tiene acceso a, si mal no recuerdo, hachís del Líbano, ¿no? En vez de que lo manden a destrucción el hachís, él pide analizarlo y él es el primero en lograr sintetizar, bueno, separar la molécula THC o delta 9 del compuesto de cannabinoides, ¿no? Que estaba en el hachís. Entonces él descubre como en específico qué era lo que hacía que te pusieras chubidubi con el cannabis, y de ahí pues se desata como esta cuestión de la investigación médica y de decir, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué onda? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos hacer con ello? ¿No? Entonces, si mal no recuerdo, es para ahí de 2017-2018 que OMS llama como a un panel de expertos para pues realmente sentarse y platicar si valía la pena mantener el cannabis en la sustancia una que pues era psicoactiva, que era peligroso su uso, y si tenía escaso o nulo valor medicinal. Entonces los expertos de la OMS dicen, ¿sabes qué? Pues es que no, ¿no? Entonces este comité de expertos hace la recomendación, si mal no recuerdo es 2020, en donde ya piden que se retire cannabis de la lista, y en una de las juntas de la Comisión de Narcóticos y de OMS deciden ya retirarlo, ¿no? Esto tiene que ver también mucho con la popularización de ahorita de las dichosas gotitas de CBD y todos estos productos a base de cannabis, en algunos casos para consumo recreativo, en otros para medicinal, pero va pues muy de acuerdo. De hecho, el día de hoy, que estamos a 30 de abril, Día del Niño, el día de hoy ya la DEA quiere sacar, o sea, anunciaron que van a sacar el cannabis de todas las listas de sustancia peligrosa. O sea, ya están convenciéndose los gringos de que no hay ningún problema. Ok. Ajá. Entonces, digamos, este doctor Meshulam. Ajá, Rafael Meshulam. Descubre el Delta 9, THC. Digamos, es el que te da el high. Ajá. Y por otro lado tenemos otros cannabinoides por ahí, como comentabas ahorita el CBD. CBG, CBN, THCV,
Mira, son más de 100 compuestos y además de esos compuestos está los flavonoides, que son aquellos como que brindan sabor, y los terpenoides, que son los que brindan aroma. Lo mágico de la planta es que produce una gran cantidad y variedad de tanto de cannabinoides como de flavonoides como de terpenoides y de otros subproductos que un biólogo, un químico te va a poder decir con muchísima más amplitud. Pero lo interesante en sí es que la planta es como una farmacia viviente, o sea, es un catálogo de sustancias muy amplio y que obviamente producen con mayor volumen, por así decirlo, el THC y el CBD, pero que de todas maneras los demás cannabinoides también tienen algunos usos muy específicos, ¿no? Ha llamado mucho la atención en años recientes, por ejemplo, el THCV. El THCV, contrario al THC que te abre el apetito, ¿no? El THCV lo puede cerrar. Entonces ya ves que ha habido muchos intentos por comerciar fármacos pues, para la pérdida de peso, ¿no? Y el THCV están explorando la posibilidad de que pues ya te puedan recetar algo de THCV y ándele, no coma. Sí, creo que tiene como es un drama de doble filo, ¿no? Y más en este tiempo en el que quizá varios de los compuestos de cannabis, muchos de los cannabinoides, como se siguen estudiando, empiezan a sacar cosas de que no, que te sirve para la diabetes, para dormir, para el dolor, para etcétera. Y entonces la gente a veces piensa que es como un tipo de sustancia milagrosa, ¿no? Sí. Pero entonces es cuando tenemos que tener cuidado y decir, ok, o sea, está en investigación, hay muchos compuestos, no quiere decir que nada más la planta te sirva para todo. Exacto. Híjole, mira, es como un tema, ¿no? Porque por un lado, pues te vas a encontrar desde el activista que te dice, no, es que la planta es mágica y es medicina. Y pues sí, verdaderamente es una planta maestra y es bien interesante, pero hay que saber usarla. No es, vaya, no es una sustancia inocua, no es algo que, ay, sí, ya, y no pasa nada, ¿no? Y ya va, o sea, como que ya me hice mi porrito y ya va y no pasa nada y no. Tiene que usarse con cierta responsabilidad, a sabiendas de lo que ingerir la sustancia, ya sea fumada, en gotitas, en comestibles, en cualquier presentación, pues lo que le hace a tu cuerpo, ¿no? Conocerte también a ti, porque nosotros, o sea, la planta básicamente interactúa con nosotros a través del sistema endocannabinoide. Entonces, si tú nunca has estimulado ese sistema con cannabinoides externos a ti, o sea, fitocannabinoides, que son cannabinoides de una planta, pues no, o sea, puede ser que el efecto sea pues muy fuerte, ¿no? O sea, conocemos muchas historias de gente que pues le da la pálida, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué es la pálida? Pues que te diste un pasón de cannabinoides, ¿no? O sea, tu sistema lo saturaste a un grado de que ya no supo qué hacer y pues te baja la presión, todos esos síntomas que ya hemos conocido, ¿no? Que andan hasta allá vomitando y luego. Pero pues realmente no tiene una sobredosis, ¿no? Esa es como una de las cuestiones benéficas, por así decirlo, de la sustancia. Porque por más que tú te quieras pasar con una sobredosis como ya con un riesgo para tu vida, ¿no? Eso no existe. Tú tienes que fumarte kilos de marihuana que simplemente te vas a dormir antes de que te dé un pasón. Más como sobredosis, por así decirlo, que realmente no creo que lo sea, pues es lo de la pálida, ¿no? Pero pues no pasa de que te sientas ahí 5 minutos mal y que te da una coca y ya, se te pasó, ¿no? Claro. Creo que entonces aquí también vale la pena hablar de qué tan criminalizada está la planta, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Precisamente por esta cuestión que nos mencionabas desde el marco legal internacional, cómo se clasificó primero como algo peligroso y cómo poco a poco ha ido cambiando ese concepto. Mira, es bien difícil, es bien interesante ese tema, porque justo hace poquito estábamos platicando en una presentación del libro con un sociólogo, por ahí, Joel Anaya, y él hablaba de la representación social vinculada a la planta, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de estar criminalizada o penalizada,
que sea realmente de interés del gobierno de meterte a la cárcel porque te fumaste un churrito de mota. No, yo creo que más bien tiene que ver con un tema de estigma social, ¿no? Regularmente, no sé, por ejemplo, si encuentras a veces noticias de la nota roja, ¿no? De estos notas súper amarillistas, súper feas, de que dicen, ay, es que el ladrón no sé qué, y siempre invariablemente te vas a encontrar que le dicen, y el marihuano ¿no? O la marihuana la marihuana huele mal, huele a pobreza, ¿no? O sea, todo este tipo de expresiones culturales que se vienen arrastrando desde antes de ese marco legal, yo creo que es lo que realmente pues, fastidia en las posibilidades que tenemos con la planta, ¿no? Porque es un tema que desafortunadamente pues ya como que la gente ahorita ya te dice, bueno, sí, ya tengo que aceptar que el marihuano se drogue, ¿no? Pero pues es como, pues igual y el marihuano no es marihuano malo, ¿no? Igual, o sea, es una persona que consume conscientemente o que incluso prefiere que su vía de administración sea fumarla en vez de por gotitas o cosas por el estilo, y sí la esté consumiendo en con un propósito medicinal, ¿no? Yo en lo personal, yo te puedo decir que yo me introduje más al tema de una manera como más personal y me interesé más hasta que conviví con un amigo, un californiano, Andy, que pues Andy tenía un problema de espalda, ¿no? Este chavo fue mecánico. Ajá. Se le ocurrió creo que levantar un motor o algo así, no me acuerdo, nos explicó, nos contó y todo el rollo. Ajá. Entonces, él se lastimó las cervicales o los discos, algo así en la espalda, muy feo, que como que lo único que le daban, pues era la opción que le daban era una cirugía muy, muy fea, muy pesada, que podía salir bien o podía salir mal, ¿no? Y la otra opción era como, pues, fuma marihuana, ¿no? Entonces, pues Andy, imagínate, o sea, yo conozco a Andy como en 2016, 2017, cuando este tema todavía estaba muy, muy, muy reservado, todavía no estaba tan a la luz. Y con él conocí cannabis de indoor, ¿no? Porque a él o sea, nosotros vivíamos en Ensenada, Baja California, él cruzaba a San Diego con un médico, el médico le recetaba X cantidad de gramos de cannabis, eran genéticas de cannabis específicas para la situación que él quería tratar, y pues el Andy de repente nos compartía, ¿no? O sea, entonces ahí empecé a entender que o sea, el tema de fumar marihuana no solamente estaba asociado pues a ser marihuano y al despapalle y a esto y aquello, sino que también se podía pues ver desde una perspectiva medicinal, ¿no? Y pues este chavo realmente era la persona más tranquila del planeta. O sea, este cuate se encerraba en su casa, se ponía a ver una película y ya se fumaba su porrito, pero muy tranquilo, muy tranquilo. Y un chavo muy, pues muy en el canon de lo decente, por así decirlo, ¿no? Claro. Y ahora que ya hablamos de esta cuestión más internacional, de los tratados de las Naciones Unidas y de esto que comentaba la OMS, ¿cómo llegó a afectar a nuestro país, a México? ¿Qué implicaciones tuvo para que la Suprema Corte también quisiera hacer un cambio en las leyes? Bueno, lo de la Suprema Corte es un poco más reciente, pero yo te diría que el tema de los tratados internacionales desafortunadamente jugaron como una excusa para que el Estado tuviera pues serias intervenciones pues bastante hostiles con la población mexicana, ¿no? Pues tú sabes, ¿no? De este tema de la guerra contra las drogas, ¿no? Y la guerra contra las drogas no es una guerra contra las drogas como tal, es una guerra contra ciertas personas, y es una guerra que sirve para pues un montón de cosas menos para erradicar las drogas, ¿no? De hecho, al principio la convención del 61 y todavía era del 71 tenían como este tema de como la promesa de que las acciones de los gobiernos debían estar orientadas a erradicar esas especies, ¿no? Vegetales, el opio, la marihuana, todas estas cosas, ¿no? Pero pues es imposible, pues son semillas, son plantas, ¿no? Y pues así como tal vez, no sé, sea muy difícil cultivar en el entorno urbano,
pues en el entorno rural de todas maneras eso existía, ¿no? Y va a seguir existiendo. Yo te diría que desafortunadamente el tema de la guerra contra las drogas pues fue o ha sido una herida muy fea en la historia de México y en la historia en general del continente americano, porque la guerra contra las drogas se hizo en general contra todas las plantas psicoactivas, ¿no? Entonces se hizo parejo sobre cannabis, sobre amapola, sobre hoja de coca y sobre un montón de cosas más, y lo hicieron de una manera pues que no les importaba, ¿no? O sea, ahí está la cuestión de la Operación Cóndor, que era el apoyo de los Estados Unidos para la erradicación de esta oferta de sustancias que de todas maneras seguían llegando a los Estados Unidos, ¿no? Y pues en qué consistía esto de la Operación Cóndor, pues por ejemplo, se organizaban, ¿cómo se llama cuando? Pues estos aviones que sueltan algún agente herbicida, ¿no? Para matar los cultivos, pero pues estos babosos pues no pensaban que cuando pasaban y se aventaban el cultivo de marihuana, pues también le daban en la torre al cultivo de jitomate y al cultivo de papas y al cultivo de... y que la gente en la sierra de Sinaloa, de Chihuahua, de Guerrero, de Michoacán, porque es muy famoso el Triángulo Dorado por esta... también como misticismo que se ha generado alrededor del tema del crimen organizado y del narco, pero la cannabis no solamente se siembra en Chihuahua, Sinaloa, ¿no? O sea, se siembra en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, en muchos espacios, ¿no? Entonces, pues imagínate, de por sí no había como una relación muy así buena onda entre el gobierno y la población, ¿no? Y luego aparte el ejército llega y te quema los cultivos y no nomás te quema el de marihuana, te quema el de tu subsistencia. Sí. Eso en lo rural, ¿no? Y en lo urbano, por otro lado, pues la guerra contra las drogas es una guerra que desafortunadamente sirve para que la policía lleve a cabo acciones de racismo, de clasismo, pues de franco abuso de la autoridad en contra a veces de jóvenes, ¿no? Y ay, que te agarren, que te cacharon que traes unos gramitos de cannabis o traes un porro ahí a medio morir, porque no te la acabas, ¿no? Entonces, pues nada, pues este tema de la prohibición ha dado la pauta a que se criminalice, se abuse de ciertas comunidades y que finalmente, pues, o sea, la prohibición junto con el estigma juega en contra de un montón de gente, ¿no? Entonces, ya como llevándolo al tema ahorita que me comentabas de la Suprema Corte, es muy interesante porque algunas organizaciones profesionales alrededor del tema de drogas, de reducción de riesgos y daños y obviamente de cannabis, empezaron a promover una serie de amparos en relación a la prohibición absoluta del cannabis, ¿no? Y a través de la defensa del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se logró construir una serie de amparos, 5 resoluciones de amparo, que eventualmente pues dieron como resultado una jurisprudencia. La jurisprudencia se logra cuando se acumulan esta serie de casos de amparo, entonces la autoridad judicial, en este caso llegó hasta la Suprema Corte, que es el máximo órgano judicial de nuestro país. La autoridad judicial le dice al legislativo y al ejecutivo, oye, ¿sabes qué? Aquí estamos estamos violentando de manera innecesaria y en sobremedida el derecho al libre desarrollo de la personalidad porque le estamos negando a la gente una vía de acceso al cannabis. Originalmente se hizo muy famoso y fue muy específico porque el primer caso y el que desató todo esto fue el caso de la niña Grace, ¿no? Con este señor... Ay, jole, no me acuerdo de su nombre. Es un empresario en Monterrey. Híjole, no me acuerdo. Pero su hija, básicamente, tenía un tema ahí creo que como convulsiones, una cuestión así, ahorita no lo recuerdo. Creo que es Elizalde. Sí, el síndrome de Lennox-Gastaut. Así es. Entonces, pues su papá lo que quería era poder traer un medicamento de cannabis porque habían Raúl Elizalde,
Sí, Raúl Elizalde. Ya te iba a decir Valentín Elizalde, pero no, el gallo de oro no. Pero pues Raúl lo que quiso básicamente es que él, su hija tenía estos ataques, estas situaciones que le pasaban muy seguido en el día, encuentra este medicamento de cannabis, pero se da cuenta que no lo puede traer legalmente. Entonces arman todo un expediente, un caso, pues decir, oye, pues yo estoy importando marihuana porque pues lo necesito para la salud de mi hija, y de ahí se desata todo este debate, que terminan, bueno, de darle algunos empujoncitos ya asociaciones, te digo, estaba en ese tiempo un colectivo que se llamaba Cupid, Sara Snap es la que logra ya el último jalón para que se dé la jurisprudencia, y con la jurisprudencia lo que se hace es que se pide, ándale, Sara con el diccionario, que Sara también participa en nuestro libro del 420, se logra este último amparo, se logra la jurisprudencia, y la jurisprudencia tiene dos efectos. El primero es pues que se pueden otorgar más amparos a otras personas interesadas en el consumo de cannabis, que eso, si quieres ahorita platicamos de eso más específicamente, y además llama o da una orden judicial hacia el legislativo y al ejecutivo para que el legislativo legisle en la materia, genere un nuevo marco legal, leyes, ¿no?, alrededor del cannabis, y el ejecutivo genere un reglamento para poder garantizar el acceso, ¿no? Ambas situaciones, ni la ley, bueno, el reglamento ya salió últimamente, pero está muy incompleto y muy sancocho, y la ley todavía no se logra, ¿no? Entonces, como no se había logrado este tema pues, salir adelante, la Suprema Corte, de acuerdo a ciertos plazos, termina por declarar la inconstitucionalidad, ¿no?, de la prohibición absoluta de cannabis. Entonces, pues imagínate, ya es... Entonces se logra la inconstitucionalidad y la declaratoria de inconstitucionalidad, y pues lo que se pasa es que pues, finalmente los marcos legales prohibitivos sobre la planta ya no deberían de tener efecto en teoría, ¿no? Aunque todavía, como no se ha retirado la sustancia del reglamento de la... ¿cómo se llama esto? Del Código Penal Federal, ¿no? Pues te siguen pudiendo tener, o sea, te pueden montar un caso sobre narcomenudeo si tú comercias con cannabis de manera ilegal. Ok, entonces, para la gente que nos escucha, la pregunta sería, sé que tal vez es difícil como dilucidar hasta qué punto es legal y hasta qué punto no. Ajá. Y yo creo que la gente tiene esa duda, ¿no? ¿Hasta dónde es legal cannabis y hasta dónde no? Es que mira, es bien interesante porque cannabis lo podríamos considerar como el conjunto, ¿no? O sea, lo que produce toda la planta, incluyendo CBD, THC, todos los cannabinoides, ¿no? Ahora, si tú quieres hablar como de cannabis medicinal, lo que han intentado que la gente acepte como cannabis medicinal es cualquier producto o subproducto de cannabis que contenga un valor menos del 3% de THC. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenga una cantidad de THC, o sea, la dosificación que tú vas a consumir va a tener tan poquito THC que no te va a poder dar el efecto del high, ¿no? Del colocón. Pero hay un problema, hay un debate ahí, porque se ha dicho en muchas ocasiones, incluso por especialistas, médicos, investigadores, que el THC sí tiene funciones medicinales, ¿no? Entonces, el reglamento actual de cannabis es un reglamento que desafortunadamente se está tomando como ejemplo esta cuestión de los Estados Unidos, ¿no?, como muy anglosajona, de que lo que no tiene THC es medicinal y lo que tiene THC es recreativo. Entonces, el reglamento que tenemos ahorita es específicamente y solo sobre cannabis medicinal. Tú ya puedes comerciar productos de cannabis siempre y cuando tengan menor porcentaje al establecido de THC. Pero el asunto es de que la producción como tal nacional mexicana de cannabis de CBD, por así decirlo,
pues todavía no se puede, o sea, todavía no está bien reglamentada. Y todavía no hay la manera en que tú puedas producir a gran escala cannabis en México. Bueno, sí hay manera, ¿no? Ilegalmente. Sí. Pero, o sea, una plantación de 1 hectárea, pues no está. Aunque tú digas, no, pues esta planta nada más va a producir menos del 3%, bla, bla. No, todavía no la tienen así, totalmente legal. Ahora, puedes comercializar, por ejemplo, si tú traes extracto de CBD, o sea, traes un producto, un aceite, ¿no? Que tiene menos del 3% de THC, lo importas, haces todo tu trámite de importación, ¿no? El pedimento a la aduana, bla, 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 bla. Notificas a COFEPRIS obviamente de esas actividades para que puedas tener el permiso para ingresarlo. Y una vez en el país, pues ya te lo avalan como un ingrediente de un suplemento. Tampoco es un producto medicinal, ni es un producto autorizado por COFEPRIS, ¿no? Como un producto medicinal, ¿no? Es un suplemento alimenticio hasta ahorita. Y así es como se vende, se comercializa. Y realmente son muy pocas, pues, las personas o los proyectos de las empresas que llevan a cabo esa importación de manera legal completa, ¿no? Yo creo que pues, menos de 10, ¿no? Sí. Porque es caro, hay muchas barreras de entrada, son muchos conflictos. Pero sí no, o sea, como que todavía no está totalmente claro. Y en relación al cannabis recreativo, existe la posibilidad de que tú a través de tu amparo, ¿no? Por esta violación del Estado mexicano de el ejercicio de libre desarrollo de la personalidad, pues tú adquieras un permiso de parte de COFEPRIS para poder llevar a cabo actividades de autocultivo. ¿A qué se refiere esto? O sea, que tú, a través de semilla, que quién sabe cómo la obtuviste, porque no queda muy claro tampoco el comercio de semillas, ¿no? De la planta, pero que tú obtuviste unas semillas, pues yo puedo entonces con este permiso totalmente legal, pues sembrar mis semillitas, cultivarlas, florecerlas, y el producto de esas semillas propias, ¿no? Que yo cuidé, que yo cultivé, pues ya me lo puedo fumar yo libremente. Que quién sabe de dónde vinieron, pero tú... Ajá, exacto. Sí. Ese es como algo bien chistoso, ¿no? Porque te dicen, pues sí, tú puedes tener las plantitas y todo, pero pues, ¿y de dónde sacaste la semilla, cama? ¿No? O sea, digo, puede ser que tú compraste un guato por ahí X y te salieron semillitas, las sembraste y pues salió, ¿no? Pero hay también una industria completa sobre el tema de las semillas, ¿no? Las genéticas de las semillas, el mejoramiento genético, todos esos temas sí están bastante interesantes también y bastante largos. Pero la legislación mexicana todavía es muy laxa en relación a ello. Entonces por eso hay todavía como, pues, contradicciones, ¿no? Entre la Ley General de Salud y el Código Penal. El Código Penal Federal, toda la legislación en relación a la producción agrícola, que eso tiene que estarlo viendo SADER. De hecho, por ejemplo, no hace mucho se había hecho medio famosón, o se hizo viral, una foto de una lona que estaba fuera de un cultivo de cáñamo, que el cáñamo aparte, espérate, o sea, también hay que hacer esa diferencia, ¿no? Porque está como cannabis, que es con cannabinoides, y cáñamo, que el cáñamo es como la prima fea de la cannabis. Digo la prima fea porque realmente lo que vale del cáñamo es el tallo, por la fibra que se saca, pero el cáñamo no produce la cantidad de cannabinoides que el cannabis, por así decirlo. Entonces, ni siquiera era cannabis psicoactivo, era cáñamo, pero habían puesto como que COFEPRIS había autorizado ese cultivo experimental y pura madre. Era una persona que estaba en ejercicio de sus facultades de su amparo, ¿no? De su permiso personal, y que quería hacer pasar pues una hectárea de autocultivo como una hectárea de cultivo como autocultivo para su consumo. Y ya lo estaba promocionando como si fuera un proyecto, o sea, un protocolo de investigación completo que el Comité de Ética de COFEPRIS lo había aceptado. Y pues no es cierto, ¿no? Todavía se presta para hacer muchos como chanchullos por ahí. Un montón. Mucha gente de lo que ahora le llaman la emergente industria del cannabis, pues mucha gente lo
lo ha aprovechado para hacer fraudes, para venderte gato por liebre, para decirte, no, pues este CBD, de CBD, así, sin nada de THC, y ándale, que te andas poniendo un pachecón horrible, ¿no? Entonces sí, todavía, desafortunadamente, no tenemos una industria 100% confiable. Claro. Y entonces también eso es peligroso para, por ejemplo, las personas que cuidan a un familiar que requiere de alguno de estos cannabinoides, tiene que tener mucho cuidado en qué producto está adquiriendo. Claro. Y ¿cómo se podría fijar una persona en si lo que está adquiriendo es confiable o no? Mira, es que fíjate que para un caso tan específico como el tema de los cuidados, yo sugeriría a las cuidadoras tener una cita con un médico que sepa recetar cannabis. Que eso también es otro reto, ¿no? Porque hay muchos doctores que creen que porque pues, son médicos y ya como que tomaron un diplomado X sobre cannabis, pues ya son chichocuerero y pueden recetarte lo que quieran. El tema es que desafortunadamente tampoco todavía hay pues sí, todavía no hay un convenio bien entre la comunidad médica de cuál es la dosificación del cannabis. Claro. ¿No? Entonces, de hecho, o sea, tan así es esto, tan específico que esto ha abierto la puerta a un tema de la medicina magistral o de la formulación magistral, que es la posibilidad de que te hagan un medicamento específicamente para ti, para tus necesidades, ¿no? Y esto pudiera abrir la puerta a que te den una combinación de cannabinoides muy específica para ti y la dosificación muy específica para ti y básicamente haciéndolo a través de prueba y error, ¿no? Pero pues sí, no, o sea, no hay como todavía un consenso de qué es lo que te deberían de recetar. Yo en todo caso a una cuidadora, una madre cuidadora, le recomendaría o una de dos, o de plano acercarse como a alguna asociación médica que sí tenga prestigio y que pues de una u otra manera traten de llevar al paciente de manera gradual y responsable, ¿no? Eso incluiría hacerle algunos estudios previos de su condición física general. Ya si de plano sí hay como recursos en la familia para poder llevar a cabo estas cosas, hasta un estudio epigenético le pudiera funcionar. Y si no, la otra es el autocultivo, ¿no? Ya directamente el conseguir semillas, se pueden importar semillas, eso sí se puede hacer, se pueden importar semillas de CBD, hay algunas genéticas que ya las han trabajado para que nada más den CBD o den un porcentaje de THC muy bajito. Ajá. Y pues llevarlas a autocultivo, ¿no? ¿A qué me refiero con autocultivo? Pues que en su casita siembren sus semillitas, así como el frijolito en la primaria, germinen su semillita de cannabis, la siembren, la cuiden, se asesoren, cosechen y lleven a cabo entonces ya sea una extracción casera totalmente, digo, para poder hacerlo en gotitas, o vean si pues el paciente le puede dar un toque o vaporizarla también. Digo, otra cosa que eso por ejemplo no lo habíamos comentado, el ingrediente activo, que son los cannabinoides, están en una resina alrededor de la planta, por eso la planta se ve como escarchada. Entonces las flores de la planta están cubiertas de esta resina y esa resina es volátil a ciertas temperaturas que no implican la combustión completa de la materia vegetal. Entonces ya se venden algunos productos que lo que permiten es calentar el cannabis o el material vegetal del cannabis hasta cierta temperatura donde puedes volatilizar los compuestos cannabinoides, consumirlos en manera de vapor, sin combustión, ¿no? Y pues no llevar a cabo o sea, como la combustión, que es lo que realmente te puede afectar. Claro. Y aún así tener el beneficio del consumo del cannabinoide, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Todas las formas en las que se puede consumir. Exacto. Y, por ejemplo, para las personas que cuidan a un menor de edad, hablando de que son pues menores de edad, ¿qué implicaciones hay legalmente? ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo? Pues mira, es curioso.
Es curioso porque realmente, pues, en teoría sí se podría, ¿no? O sea, bajo el supuesto de que tú eres, pues, el guardián legal, ahora sí, la responsabilidad sobre ese menor recae sobre ti, y pues tú estás buscando lo mejor para ese infante, ¿no? Para ese niño. Pero, pues es como un problema ahí, güey, porque pues imagínate, de una u otra manera te pueden también estar, como, te pueden denunciar así como de, ay, pues es que le dio a fumar marihuana a un chavito. Y eso es muy contraproducente para el desarrollo del cerebro de ese chavito. Yo te diría que en casos específicos, con esas autorizaciones, ese tipo de cuidados, pues sí se puede llevar a cabo el suministro de cannabis para un menor que no puede, eh, hacer el autocultivo ellos, pero que lo necesitan de igual manera, ¿no? Entonces, yo tengo entendido que las cuidadoras tienen una relación como muy simbiótica con sus hijos, ¿no? O con sus receptores de cuidado. Y que finalmente hay una relación de, pues, no sé si de interdependencia o de dependencia nada más, pero que sí, finalmente, pues el cuidador va a velar por el bienestar del receptor de cuidados, ¿no? Entonces, en ese supuesto, legalmente no tendría por qué tener un problema un cuidador, ¿no? Pero ya si lo está haciendo con, pues órale, ponte pacheco niño, pues ahí sí está medio raro, ¿no? Incluso, pues éticamente sí te dirían, oye, ¿qué onda? ¿Qué tipo de papá eres? Digo, yo no lo haría, ¿no? O sea, como un padre responsable, tal vez cuando mi hijo, o sea, si yo tuviera hijos, ¿no? Tal vez ya que mi hijo sepa que, no sé, cumplió los 18, incluso yo diría que los 21 años, ¿no? Que ya sé que su cerebro está completamente formado, que ya todo su desarrollo se completó, ¿no? Entonces ahora sí le podría decir, pues órale, mijo, ¿no? A ver qué rollo. Pero antes se me haría algo sumamente irresponsable de parte de un padre darle sobre todo THC, ¿no? CBD no hay tanto problema porque son diferentes neuroreceptores y cambia un poco la dinámica de cómo trabaja el CBD, pero THC en específico, que es la molécula más abundante y más importante de cannabis, diría yo, sí es un tema de cuidado. Ok. Pues la verdad es un tema demasiado complejo, hablando desde las vías de administración, que si hay productos, estos productos, qué concentraciones tienen de cada cannabinoide, de dónde proviene, un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, ya para ir como cerrando esta entrevista, hay un tema que también a la gente le causa, ¿qué es lo que hablábamos al principio? Que a la gente le causa duda. Uh-huh. ¿Qué es esto del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué es esto del Tratado México, Estados Unidos, Canadá? Uh-huh. ¿Y qué relación tiene con cannabis? Con cannabis. Mira, es una cuestión compleja porque todavía no sucede, pero se ve venir. El tema es que el Tratado de Libre Comercio, pues es como lo dice, es un tratado de libre comercio. ¿A qué me refiero con esto? Pues que finalmente, las barreras arancelarias o todas las barreras al comercio que puedan existir, pues deben de procurar como disminuirse, ¿no? O sea, lo que queremos es que dentro de la región de Canadá, México y Estados Unidos, pues las actividades comerciales, ¿no? El intercambio de bienes sea, pues libre, que sea lo más fluido posible, ¿no? Entonces por eso tenemos, aduanas o ciudades fronterizas como Tijuana o como Nuevo Laredo, que pues imagínate, ¿no? O sea, están en constante movimiento y entran aguacates y entran televisiones y entran pedazos de coches y no sé qué y esto y aquello. El tema es que el TEMEC como tal tiene varios apartados que rigen las diversas industrias, ¿no? La cannabis es una planta y obviamente se va a llevar a cabo la producción de cannabis bajo las reglas de la agroindustria, ¿no? Entonces la agroindustria, en relación al TEMEC, pues le pide ciertos controles en específico a los productos que van a ingresar a Canadá y a Estados Unidos, ¿no? En el caso muy específico del cannabis,
pues lo que se avisora es de que estas reglas para el comercio internacional del cannabis van a ser pues unas grandes barreras de entrada para el desarrollo de productos de cannabis tradicionales, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? A que no va a ser lo mismo una industria, o sea, una empresa californiana, de estas que ya tienen todo súper tecnológico, que lo tienen básicamente las plantas, pues ni siquiera las crecen en tierra, las crecen en sustratos de coco o de plano en unos bloques de lana de roca, que nada más es producción hidropónica, que la tienen con todo el cuidado farmacéutico y que hasta casi que la gente va y se mete en unos trajes espaciales para poder manipular las plantas, ¿no? Porque lo hacen con toda calidad de inocuidad y demás cuestiones, ¿no? Esa producción súper tecnificada, imagínate la comparativa con la producción de la sierra de Michoacán, de Sinaloa, ¿no? Que es como pues como la he pues, cultivado siempre, igual y le aviento no sé, nitrato de potasio para florecerla, porque pues sales minerales de fertilizantes, pues hay que si se hongueó, que si se plagó, que si esto, que aquello, pues bueno, esta es de menor calidad porque le dio hongo, o esta no sé qué. Entonces imagínate, pues esa cannabis o esa producción de cannabis, pues no va a pasar las certificaciones para poderse exportar. O sea, pone a México en una desventaja. En una desventaja competitiva muy fuerte. Ahora, ese es por un lado como el desarrollo de ambas industrias, ¿no? Pero el TEMEC no solamente permite libre flujo de mercancías, sino que también permite el libre flujo de capitales de inversión. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que esa empresa gringa o esa empresa canadiense puede agarrar y decir, híjole, ¿sabes qué? Es que a mí me sale muy caro pagarle a una plantilla de 20 empleados con las reglas laborales de Estados Unidos, porque tengo que darles no sé qué y no sé cuál y bla, 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 ¿no? Y si me voy a México, ¿no? Entonces agarro y los 20 cuates que tengo que tener para mi operación de cannabis, pues les voy a dar la mitad del sueldo, la mitad de las prestaciones y no sé cuál. Entonces reduzco costos, pero todo lo hago con capital estadounidense o con capital canadiense, o capital externo al mexicano, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ¿qué va a pasar? Pues que las ganancias no se van a quedar en México, se van a regresar a de donde vienen, ¿no? Y pues a los mexicanos nomás los utilicé de empleados, muy chido, pero las ganancias de capital pues no se van a ver acá, de este lado, ¿no? Entonces por más de que podamos decir, ah, sí, mira, la mota mexicana, la mejor del planeta, pues sí, pero ¿quién se queda con los beneficios de la venta de la mota mexicana? ¿No? Imagínate, o sea, y es bien difícil porque justo en el libro lo que nosotros platicamos pues es la diferencia entre un proyecto que se está gestando o se estaba gestando en el estado de Morelos, en el municipio de Tetecala, que era un proyecto totalmente campesino, totalmente pues tradicional, de la siembra de cannabis en la parcela, ¿no? Casi que en la milpa, ¿no? Como el sistema de producción mexicano tradicional, a una empresa que es una especie de holding que tiene, holding es cuando son como capitales de varios lugares, ¿no? Y hay, o sea, hay capital holandés, ¿no? De los Países Bajos, hay capital canadiense y capital mexicano, que es minoritario, pero que esta empresa ya está cotizando en el Canadian Securities Exchange, que es la bolsa de futuros canadiense, que tiene una bestia de capital ahí respaldando sus operaciones, sí. Y que pues ellos realmente no les importa pues el campesino, ¿no? Dicen, ah, pues sí, ya le sabes, perfecto, vente a trabajar conmigo. Pero fuera de un empleado no va a pasar. Y la gran diferencia entre estos cuates que van a poder llevar a cabo esa producción tecnificada, hidropónica, con las condiciones de inocuidad, y bla, 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 pasando todas las certificaciones orgánicas, no sé, como el Primus o todo este tipo de cosas, y que lo van a poder exportar a este productor de capo que pues, y además de eso, el gran problema de fondo es que ni el gobierno se quiere meter a apoyar a esos productores.
Que eso tiene que ver con más cosas, ¿no? Porque pues también es un control de los grupos del crimen organizado, hay varias cosas todavía en juego, ¿no? Pero sí es muy problemático el que de repente pues ya, o sea, puede llegar la industria gringa y comerte el mandado y tú apenas estabas sembrando así motita en la parcela y estos ya llegaron con, no, y esta manera, y injertos, clones y no sé qué, o sea, una biotecnología muy desarrollada. Uh-huh. Esa es como una de las situaciones más peligrosas que tenemos en el desarrollo. Dice una amiga de la inexistente industria del cannabis, ¿no? Porque pues es como, pues sí es legal, pero no es legal, pero pues estamos como en esa transición, ¿no? Sí. Y estaremos. Y estaremos todavía en un rato. Ajá. Pues bueno, Charles, te agradezco mucho el tiempo de explicarnos pues, detalladamente toda esta parte del marco legal y esta parte de hablarnos del Tratado de Libre Comercio y cómo funciona y demás. Y lo más importante, que a las personas que están utilizando o que quieren utilizar cannabis se informen, se acerquen a personas que conozcan del tema, pregunten de dónde viene la planta o la producción o tal de los productos. Y pues bueno, creo que por esta entrevista es todo. Te agradezco mucho, Charles. No, amigo, no, pues a ti yo te agradezco. Sé que tú estás haciendo un gran esfuerzo de difusión y de investigación también en relación a la planta. Y yo creo que lo único que podría agregar es, pues eso, que lo que comentas, ¿no? Que la gente se informe mucho, que sepa distinguir entre las calidades, ¿no? De si va a ser flor, que sepa distinguir que es una buena flor, que cómo puedo detectar hongos o cómo puedo detectar alguna mala cosecha o si es orgánica o no, ¿no? Que son cuestiones muy sencillas. Y si van a comprar algún producto de CBD o algo ya más en relación a lo medicinal, yo les recomendaría a las personas que se acerquen con un médico, ¿no? Totalmente eso, porque sí, o sea, si lo van a querer utilizar como pues como algo para aminorar ciertos síntomas o para usarlo como un tratamiento para alguna enfermedad, pues que sí sepan que lo que están consumiendo es lo que les dicen que están consumiendo y que están consumiendo una dosis que lo puede monitorear un especialista de la salud. Claro. Y ahorita que mencionas esto, también como para cerrar, quiero platicar como algo que me pasó justamente hoy. A ver. Me contactan por medio de TikTok una persona Uh-huh. que tiene varias enfermedades y me dice que le pasaron mi contacto porque yo hablo de CBD y de cannabis en mis redes. Uh-huh. Y me pregunta que yo qué le recomiendo, qué puedo recetarle. Mi respuesta fue: yo no receto, yo no indico nada de cannabis, nada de CBD, porque yo no soy especialista en esta área. Pero ¿quién es especialista, mi Robert? Exacto, digo, creo que esa es la cuestión, como que es difícil. Yo te quiero preguntar, tú dime, en tu formación médica, de todos los años que has tenido en la Universidad de Medicina, que has tomado diplomados, que has tomado cursos, que has tomado esto y aquello, ¿cuándo te hablaron del sistema endocannabinoide? Jamás. Si no era específico de cannabis, el curso o el diplomado, la comunidad médica neta no sabe lo que es el sistema endocannabinoide. No. Y si viéramos que el sistema endocannabinoide es tan importante porque hay receptores cannabinoides en todo el cuerpo, que se ha demostrado que tienen que ver en un montón de funciones del metabolismo, de tu sistema nervioso, de un montón de cosas, pero que no se enseña. No se enseña en ninguna universidad de medicina, está dentro de la cátedra el sistema endocannabinoide. Y de repente te vas encontrando con médicos que dicen, chis, ¿y ese de dónde te lo sacaron? ¿De dónde se lo inventaron? Pues no me lo inventé, canal. Déjame te explico que tu cuerpo solito produce cannabinoides en cantidades ínfimas, ¿no? Chiquititas. Claro. Pero que esos cannabinoides regulan un montón de funciones. No sé, hace poco había salido un estudio que estaba apuntando a que estas enfermedades que tienen que ver, valga la redundancia y de
y como el barbarismo de mi término, pero como estas enfermedades que tienen que ver con garrotera, ¿no? Como Espásticas. espásticas o como de artritis. Ajá. O de estas cuestiones tienen que ver con un mal funcionamiento del sistema endocannabinoide y que hasta ahora no teníamos realmente investigaciones sobre qué era lo que originaba ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, imagínate, yo creo que la medicina canábica y la medicina canábica en conjunción con ahora lo que llaman medicina psicodélica, que tiene que ver con los hongos y los ibios, el peyote y otras sustancias, el ayahuasca, van a revolucionar la medicina occidental. ¡Puf! ¿No? Increíble. Y desafortunadamente, pues no están revolucionando nada porque muchas veces los pueblos originarios, sin esta sistematización occidental de la medicina, ya sabían utilizar estas plantas, ¿no? Sí. Pues como dicen, ¿no? Una medicina ancestral. Algo de culturas muy específicas que desde hace siglos usaban ya la planta y que quizá la medicina occidental o como llaman, como nos llaman los que usan la medicina tradicional o la medicina alópata. Medicina alópata. Sí. Pues creo que era también un poco cuando me preguntaba sobre esto del marco legal internacional. Sí quería como meterte un poco en esto de que ya es un tema que se viene hablando desde antes de que existiera este marco legal, porque pues no manches, el primer documento prohibitivo sobre una planta psicoactiva y que ya incluían a la Santa Rosa, que fue un nombre para referirse a la marihuana, fue el edicto del peyote de 1620. O sea, imagínate, amigo, desde 1620. Y fue algo específico sobre una especie vegetal, ¿no? Una cactácea, se referían en específico al peyote, pero también se referían a todas las plantas que sirvieran para tener conexión con otros dioses. Y volvemos a lo mismo, tiene que ver con una prohibición religiosa que con el pasar del tiempo se transforma en una prohibición cultural, que después llevó a una prohibición estructural, ¿no? Y pues el garrote que sienten la gente el consumidor urbano que lo cachó la policía, o el productor rural que lo cachó el ejército, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, ¿no? Es como el seguimiento, pues, del estigma. Sí. Y es bien difícil. Yo te lo he dicho en varias ocasiones, que yo te respeto mucho porque dentro de la comunidad médica no es fácil hablar de cannabis. Y va a haber quienes, médicos, te van a tirar de a loco y van a decir, ay, quiere salvar la marihuana, o de plano te van a decir, ay, pues doctor marihuano, ¿no? Sí, ya me pasó, Charles. Sí, claro, no lo dudo. Aunque tu interés sea totalmente legítimo y científico y probado que es para algo, para mejorar la sociedad o la salud o no sé, pero la gente no lo ve así, porque es el estigma. Y más porque, te digo, me pasó esto de hoy y es una realidad, o sea, yo hablo de cannabis y hablo de CBD y tal vez estoy informado de muchas cosas, pero yo no soy alguien que esté apto para recetar o dar dosis o dar ciertas cosas porque no me he metido todavía a esa parte. O sea, me gusta mucho hablar de este tema porque siento que tiene muchos... Digo, ya hemos estado leyendo de la evidencia científica, los beneficios que puede tener, sin embargo sí requiere también de que la persona que sea del personal de salud, que ya se vaya a encargar de indicar o recetar algo con cannabis, tiene que saber de pie a pa todo, como si fuera un nuevo fármaco. Y claro, está difícil porque pues ya vimos, ¿no? O sea, no hay regulación, no hay dosis, no hay concentraciones. Y es el problema, ¿no? Que por un lado, como no avanza el marco legal, no se puede avanzar tampoco en la investigación. Porque para poder hacer la investigación que no sea tampoco tan costosa, ¿no? Tienes que tener disponibilidad del producto, ¿no? Tenías que tener disponibilidad de cannabis. ¿Y qué es lo que estamos platicando que no se puede todavía producir bien aquí en territorio mexicano? Pues la planta. Entonces, ¿cómo puedes liberar la investigación medicinal si no has regulado bien cómo vas a producir? Y ahí está el peligro, ¿no? Porque no nada más estamos hablando de productos que son de dudosa procedencia o que tienen publicidad también
pues, dudosa, engañosa. engañosa. Y también lo mismo pasa con los profesionales, que igual y te encuentras ahí un médico que te dice, no, yo te voy a recetar cannabis y la fregada, y realmente no sabe ni qué interacciones tiene con otros medicamentos, o lo mismo, o sea, las dosis, las concentraciones, lo que hemos estado hablando, o sea, está cañón. Sí, claro, pues imagínate, o sea, la cannabis, o sea, el THC es un depresor del sistema nervioso. Imagínate alguna persona que consume o sea, por temas médicos desde hace tiempo, consume clonazepam, aparte de fumar marihuana, pues esa persona se la pasa hasta deprimida. Te puede pasar, y eso sí es cierto, no, tal vez la marihuana no te enferme, o te cause así algo en el momento, pero sí puede generar síndrome amotivacional. ¿Que eso qué es? Pues que como me la paso consumiendo cannabis, pues hasta me deprimo. Te puedes hasta deprimir por mal consumo de cannabis. Y además, si tú tienes alguna predisposición genética a una interacción ahí medio extraña con la planta, como que pueda decantar tu consumo en el desarrollo, no sé, si tú tienes algún gen ahí recesivo de esquizofrenia o de TLP o alguna cosa por el estilo, el cannabis te puede jugar en contra y te lo puede desatar, ¿no? Sí. Entonces es bien conflictivo, porque por un lado te digo, o sea, no se puede investigar, no se puede producir, sí. Pero sí se puede recetar como suplemento alimenticio el CBD. Y el CBD, aunque dicen que no es psicoactivo, también tiene su grado de psicoactividad. Pues si no, entonces ¿por qué te daría para abajo para darte sueño? ¿No? O sea, es problemático, es problemático. Faltan muchos años para que esto pues realmente tenga una aceptación social, gubernamental y de los grupos de médicos, de la comunidad médica, pero la verdad pues vamos pasito a pasito, ¿no? Y yo creo que ya el desarrollo total de esta industria que le llaman del oro verde o de la marihuana no se va a parecer para nada dentro de 10 años a lo que tenemos ahorita. O sea, va a depender si las farmacéuticas sí se meten mucho de lleno en esto, como para que realmente se hagan productos específicos, farmacéuticos, como que nada más tengan esa finalidad. Sí. O si sigue habiendo pues este tema como de la cultura 420, ¿no? De también el consumo recreativo abierto y pues sin problemas. Que yo no estoy en contra de ninguno de los dos, ¿no? Pero que finalmente pues sí ambos tienen que hacerse desde la responsabilidad de que no es una sustancia cualquiera, que yo lo diría es una planta maestra. Pues bueno, Charles, te agradezco mucho otra vez el tiempo, y ojalá podamos hacer una segunda edición o entrevista de esto, ¿no? Claro, sí, pues fueron temas fue como por encimita, pero sí, sin duda nos podemos agarrar a hablar 5 horas de esto. Pues bueno, Charles, gracias. Amigo. Sonó bonito.